Bueno, qué gusto estar con ustedes nuevamente esta mañana. Los invito para que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Y vamos a estar en un tema el día de hoy que tiene que ver con el dinero, con las finanzas. Uno de los beneficios que tenemos nosotros cuando leemos la escritura de manera, digamos, como de recorrido, ¿cierto? Que no nos quedamos solamente como en algunos temas, es precisamente eso, que nos ayuda como a poder ir por todo el consejo de la escritura y no amañarnos en temas en particular. Y cuando estábamos estudiando, pues la Biblia sí, este año, en el Nuevo Testamento, llegamos a un pasaje como este que vamos a tener hoy, que es capítulo 8 y capítulo 9. Los dos capítulos están bien entrelazados, es el mismo tema. Y Pablo en toda su disertación y lo que está haciendo con los hermanos de Corintios, les habla ahora acerca de la generosidad o sobre el dar. Recuerden que esta iglesia había hablado tan en contra del apóstol Pablo. El pastor Diego nos habló hace 8 días acerca mucho sobre ese contexto. Y ahora Pablo les quiere mostrar a ellos que si bien él no ha pedido para sí mismo, es muy interesante, Pablo sí lo hace por otros. Y quiere llevar a la iglesia, como es el propósito del Señor hoy a nosotros también, que podamos responder en el área de nuestras finanzas para la gloria del Señor. Así que voy a invitar a que leamos una parte del capítulo 8 y una parte del capítulo 9. Y rogamos al Señor que mientras leemos, ya el Señor comience a hablarnos a cada uno al corazón. Capítulo 8, verso 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso, dice Pablo, hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Pasemos al capítulo 9, versículo 6. Recuerden esto, sigue diciendo Pablo, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no con mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y si Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá para pan para que coma.
aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resalte en acciones de gracias a Dios. Verso 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Bueno, Señor, te pedimos que nos ayudes en esta hora. Queremos rogarte que abras nuestro entendimiento especialmente para hablar de un tema sensible como lo es nuestras finanzas, como lo es los recursos. Pero te damos gracias porque podemos ir por todo el consejo de tu palabra, Señor, y pedirte que nos ayudes a lidiar con nuestros ídolos, Señor, ante los cuales muchas veces nosotros nos rendimos y expresamos nuestro amor. Ayúdanos, Señor, a romper con eso, con tu palabra, Señor, y tu consejo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la predicación de hoy la hemos titulado ¿Cómo enfrentar el amor por lo material? Y es que yo creo que todos nosotros, sin lugar a dudas, batallamos con asuntos de finanzas. Y quizá cuando hablamos de generosidad y de dar, pensamos siempre como en aquellos que tienen más o que tienen más posibilidades. Pero esta porción que hemos leído y todo el capítulo 8 y 9 muestra realmente que es un asunto de todos. A todos nosotros nos concierne el tema de la economía, el tema del dinero, ¿cierto? En la proporción que tengamos, sea mucho o sea poco. Y yo creo que todos nosotros somos confrontados con este tema. Yo creo que un pasaje como esto, solamente leerlo, ya de por sí nos pone a pensar, ¿cierto? Y nos hace como reflexionar cómo nosotros vivimos nuestra economía. Saben que Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Y algo que Jesús mencionó, o uno de los temas que más Jesús mencionó, fue el tema del dinero. Recuerden, por ejemplo, que Jesús dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también recuerden ese episodio cuando Jesús se encontró con un joven que era muy rico y que le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que ese hombre se entristeció. Y Jesús conoce como Dios nuestro corazón. Y sabe que el asunto de las finanzas, del dinero, están completamente ligados al asunto de nuestro corazón. Por eso es tan importante, porque la manera en que tú y yo tratemos nuestra economía, eso revela lo que tú y yo concebimos acerca de Dios y nuestra relación con Él. No es posible hacer una diferencia entre lo que hacemos con nuestras finanzas y lo que nosotros consideramos de Dios o de nuestra relación con Dios. No es posible. Ahora, frente a esta pregunta de cómo enfrentar el amor por lo material, aquí está esta respuesta, esta frase que tenemos aquí para que podamos comenzar como a entender qué es lo que Pablo nos dice en estos dos capítulos. La generosidad, mira esta frase, la generosidad es un recurso de gracia que Dios nos otorga para conducirnos a la renuncia continua de nuestro amor por lo material. Ahí está esa frase, ustedes la tienen en las pantallas. Miren ahí, resalten esa palabra generosidad, se dan cuenta, recurso de gracia. Eso que Dios te da a ti y que me da a mí, ¿para qué? Para conducirnos, ¿cierto?, a una renuncia continua de nuestro amor por lo material, que es una tentación todo el tiempo. Asegurándonos así en Cristo de tal manera que lleguemos a vivir solo para su gloria. Entonces, cuando Pablo nos presenta estos capítulos, nos habla de la generosidad y la manera que tú y yo tenemos para enfrentar esta tensión de llegar a amar más lo que tenemos, más lo que deseamos, más lo que ganamos, es con una palabra: generosidad. Generosidad.
Y quiero llevarte a responder 3 preguntas en este pasaje. La primera pregunta es, ¿cómo debemos ser generosos? ¿Cómo tú y yo debemos ser generosos? Hay un ejemplo que Pablo nos trae esta mañana y es el de un grupo de iglesias que estaban en Macedonia. Posiblemente allí estaba la iglesia de Filipo, Tesalónica, también la iglesia de Berea. Y estas son las iglesias que Pablo trae para mostrar como ejemplo a los corintios y también para cada uno de nosotros. Estas iglesias en particular, hermanos, déjenme decir lo siguiente para poder entender. Eran iglesias que habían pasado por momentos muy difíciles. Y Pablo señala eso en el verso 2, en medio de las pruebas más difíciles. Mira eso, por favor. Ahora, lo que Pablo está haciendo con esta descripción de la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, no es simplemente como exaltar a las iglesias. Noten que Pablo lo que dice es que queremos que ustedes se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias. Noten que Pablo está resaltando la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en la vida de estas iglesias. Y eso me hacía pensar en algo, ¿sabes? En que cuando tú y yo vivimos al modo de Cristo, es Él quien es exaltado y no nosotros. Es Él. Y Pablo está mostrando eso. Pablo trae, por supuesto, un ejemplo real, de unas iglesias real, en una situación real, pero no para exaltar a las iglesias, sino más bien para exaltar la gracia que Dios les ha dado a estas iglesias. Y yo quiero mostrarte cómo es que Pablo presenta este ejemplo aquí, ¿cierto? De esta gracia que ellos han recibido. Saben, estas iglesias habían dado de manera sacrificial, porque Pablo nos muestra que habían pasado por grandes situaciones, pero Pablo usa aquí una palabra. Pablo dice, y su extrema pobreza. Ahora, no es solamente que ellos pasaban por un momento difícil, ¿cierto? Quizás superficial, no. La palabra allí es que literalmente estas iglesias estaban en la miseria, es decir, estaban mal, muy mal, pero que paradójicamente o sorpresivamente estas iglesias respondieron para dar y dar, como dice aquí Pablo, con alegría y rica generosidad. No se refiere aquí no tanto a la cantidad de lo que daba, porque era una iglesia con mucha necesidad, pero sí Pablo deja ver que su alegría y su gozo por dar refleja esa rica generosidad que había en ellos. Algo había sucedido en estas iglesias para que pudiesen vivir de esa manera, que las mismas aflicciones habían producido en ellos gozo y eso a su vez les había conducido a la generosidad. Eso es admirable, realmente. Pensando especialmente en nosotros, yo cuando leía este texto, les digo la verdad, hermanos, yo fui confrontado grandemente, porque uno piensa en uno mismo y cuántas veces uno da excusas para vivir la generosidad. No sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí que uno dice estas frases como que, bueno, lo que yo tengo no es tanto como para dar, ¿cierto? O esta otra frase, como que si yo tuviera más, ¿verdad? Entonces podría dar más, o ya di demasiado, ya di lo que tenía que dar. O si yo tuviera lo que tiene tal persona, entonces yo podría dar, porque entre otras cosas, nosotros somos expertos para ser generosos con lo de los otros. ¿Se dan cuenta? Entre otros miramos a otros y decimos, y ese fulano cómo es de tacaño, ¿cierto? Debería ser más generoso, porque si yo tuviera lo que él tiene, yo sí daría esto y haría esto otro y le daría a fulano. Pero eso deja ver la condición de nuestro corazón. Qué fácil es jugar con el dinero de otro, pero lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cómo nos cuesta? La generosidad tiene que ver con sacrificio. No es simplemente un hecho de que damos, sino que hay un sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes de la escena de Jesús parado allí al frente del alfolí? Y Jesús estaba mirando con sus discípulos lo que colocaba cada persona allí en el alfolí. Y al final Jesús dice que había una mujer que llegó allí, una
viuda pobre, ¿cierto?, que había dado también. Y Jesús dice que Él les aseguraba a los discípulos que ésta había dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque mientras todos dieron de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía, era lo único que tenía. Y Jesús dice, ella dio más, porque la generosidad tiene que ver con esto de asumir ese sacrificio, ese costo adicional. Interesantemente, Pablo dice que estas iglesias dieron aún más de lo que podían, espontáneamente, voluntariamente ellos dieron para la obra. Eso mostraba mucho el corazón de esas iglesias y mostraba mucho la convicción interna que había en ellos, de ese deseo profundo por servir, por ayudar. Es más, ellos no lo veían como una obligación, lo veían ellos más como un privilegio. Miren el versículo 4, rogándonos con insistencia que les consideráramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. ¿Sabe? Yo creo que Pablo, frente a la situación que vivían las iglesias, pues seguramente Pablo no hizo mucho énfasis para ellas en dar, pero las iglesias le rogaron a Pablo y le dijeron, Pablo, por favor, no nos quites esta oportunidad, no nos cohibas a nosotros de ayudar a los hermanos. Hace un tiempo, pues aquí en la iglesia yo me acuerdo que conocí a una familia que estaba en mucha necesidad y un día ellos llegaron con una bolsita, recuerdo yo, y esa bolsita estaba llena de monedas y ellos me dijeron, mira, esto es para la iglesia, una ofrenda para la iglesia. Y yo recuerdo que mi pensamiento por dentro fue como, no debería ser, ¿cierto? Porque yo sabía la necesidad que ellos tenían. Pero yo recuerdo la alegría y el gozo que habían en esta familia, de traer como esta ofrenda para el Señor y decir, esto es para Dios. Y eso es maravilloso, porque eso muestra mucho la convicción que hay en nuestro corazón. Entonces, estas iglesias veían como un privilegio. Y yo estaba pensando, y yo creo que esta pregunta es extensiva para todos, ¿vemos tú y yo el dar como un privilegio? Es decir, nosotros tratamos la generosidad como un privilegio en el reino del Señor. ¿O cómo lo vemos? O quizá lo vemos como simplemente un acto más que hacemos dentro de muchos, ¿verdad? Que damos de lo que nos sobra, que no nos cuesta nada y que con eso estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda y eso es suficiente. Pero estas iglesias habían llegado así porque ellos se daban en adoración completa al Señor. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron, nota esa frase, a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros. Nosotros hemos mencionado en varias oportunidades aquí en este predicaciones que la vida cristiana se trata de una entrega completa, no es una entrega parcial. La vida cristiana es de aquellos que reconocen que Dios es amo, Señor y dueño de todo lo de nuestra vida, no de una parte de nuestra vida, sino todo lo que somos. Quizá nosotros muchas veces cometemos el error de hacer distinción en cosas. Entonces decimos, esto sí es espiritual y esto no es tan espiritual. Y tratamos cada área de nuestra vida conforme consideramos. Pero cuando venimos al Evangelio, Dios dice, toda nuestra vida completa es del Señor. Un autor dijo esto, toda decisión financiera es una decisión espiritual. Eso me llamó mucho la atención. Porque tú y yo adoramos en nuestra generosidad. O sea, el acto de adoración no es solamente cuando venimos a cantar, el acto de adoración incluye también cuando tú y yo sacrificialmente, por amor, con generosidad, damos para su obra. Y eso es maravilloso. Ahora déjame responder otra pregunta, o la segunda pregunta en esta mañana, en ese texto es, si bien esta es la manera de dar que Pablo menciona, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo debemos ser generosos? Y es que hay una razón clara por la cual tú y yo debemos practicar la generosidad. A diferencia de las iglesias de Macedonia, Corinto era una ciudad próspera y la iglesia de Corinto tenía muchos recursos. Ellos habían comenzado ya una colecta por la iglesia en Jerusalén. Realmente esta ofrenda de la que habla Pablo aquí es una ofrenda que ellos estaban recogiendo
para la iglesia en Jerusalén que estaba pasando por tiempo de necesidad. Y ellos estaban preparando allí unas ofrendas especiales para llevarlas a Jerusalén, que era la iglesia madre de ellos, y mostrar su gratitud y su amor y su apoyo y la unidad con la iglesia al llevar esto. Y parece que Pablo, por las diferencias que había tenido con la iglesia o la iglesia con Pablo, si hubiese frenado esa ayuda. Y Pablo como que aquí en este capítulo 8 y 9 de su segunda carta vuelve a recordarles otra vez y les dice, retomen esta obra que ustedes ya habían comenzado, síganla haciendo, pero mira lo que dice en el versículo 9, que es como el corazón de este texto. Pablo dice lo siguiente, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Saben, yo pienso que cuando nosotros tenemos tanta lucha con la generosidad, es porque de alguna manera necesitamos volver a mirar el mensaje del Evangelio para nuestra vida. Es decir, el Evangelio que nos dice que antes de que tú y yo seamos generosos, tú y yo fuimos beneficiados de la generosidad de otro. Y esa generosidad fue la que expresó nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros completamente, sin condición. Se entregó por ti y por mí. Sabes, no importa qué tengas tú, si es mucho, si es poco. No importa cuánto tengamos en el banco ahorrado o cuántas posesiones tengamos a nuestro nombre. Si tú y yo estamos sin Cristo, somos espiritualmente quebrados. Estamos en bancarrota espiritual. Y eso éramos nosotros sin Cristo. Ahora, lo que hizo el Señor por ti y por mí fue mostrar su generosidad de darse la imagen de Cristo, dejando su gloria, la gloria de Dios, y irrumpiendo en este mundo, cuando Él vino y nació en medio de la pobreza, que no había lugar donde naciera, que Él dijo había vivido sin dónde recostar o dónde poder recostar su cabeza, y murió como lo más despreciado. Y todo eso por ti y por mí, que éramos pobres. La Biblia nos habla, por ejemplo, Efesios 1:3 nos habla de la manera en que tú y yo hemos sido bendecidos ricamente por la obra de Cristo. Y yo no sé, bueno, yo creo que nosotros necesitamos una y otra vez recordar esto. ¿Cómo te ha enriquecido a ti el Señor? ¿Tú puedes pensar en eso? Y las riquezas del Señor no se refiere a riquezas terrenales, que son pasajeras y momentáneas. Se refieren a riquezas eternas en tu vida y en la mía. Y de cómo Dios te sacó a ti y a mí de esa pobreza y nos condujo a su riqueza. Eso lo hizo Él por amor, por su gracia. Y eso es lo que tiene que impulsarte a ti y a mí para ser generosos. Es que lo que nos debe impulsar a ti a la generosidad no es simplemente que sentimos algo de compasión por el que está en necesidad, o sentimos cierto deseo de participar y de ser buenos por ciertos momentos con la obra de Dios. No, es que tú y yo somos generosos por una razón, porque Dios mostró eso en la persona de su Hijo, y eso te impulsa a ti y a mí a esa generosidad. Tú y yo damos por ese tipo de generosidad que hemos recibido. Y si nos cuesta dar, hermanos, ¿saben? Yo les digo esto como algo que me ha confrontado en gran manera esta semana, hermanos. Que si nos cuesta ser generosos, es porque necesitamos ver mejor o percibir mejor el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la última pregunta que quiero responder esta mañana, aparte de cómo debemos ser generosos, por qué tú y yo debemos ser generosos, es esta. ¿Para qué tú y yo debemos ser generosos? Es decir, ¿qué propósito hay en esto? ¿Verdad? Porque decimos que Dios es el dueño de todas las cosas y que Él no necesita nada de ti ni de mí. Dios no está esperando como alguien que está necesitado, ¿verdad? Y está esperando de ti
generosidad o de que tú te compadezcas para dar y entregar. No, nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. En el Salmo 65 que leíamos esta mañana, eh, al final de ese texto dice que Dios es el dueño de todo, Él da, Él provee. Y lo vemos en estos textos cuando Pablo dice, Dios no necesita nada de ti ni de mí. Pero cuando Dios nos llama a la generosidad, lo hace por este propósito, hermanos, tratar nuestro corazón. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque nuestro corazón, ¿cierto?, con facilidad se inclina a adorar este tipo de cosas. Por eso el Señor nos dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Es decir, en otras palabras, que donde tú diriges tus recursos, allí está tu corazón. Y por eso es que el Señor nos da el recurso de la generosidad como parte de su gracia para tratar nuestro corazón y para ayudarnos a nosotros a lidiar con estas situaciones que vivimos como seres humanos. En el versículo 13 del capítulo 8 al 15, es interesante que Pablo les muestra a ellos esta idea de la igualdad. Pero saben, la idea de la generosidad es que nos saca a ti y a mí de esta idea de vivir una realidad centrada en nosotros mismos. Y es que constantemente tú y yo pensamos solamente en nosotros, solamente en nosotros. Queremos y anhelamos, ¿verdad?, el último celular que salió o el último televisor que tiene mejores condiciones o tiene mejores cosas, o la ropa de moda o los últimos zapatos, en fin, X y X, tantas cosas. Pero que todo gira en torno a nosotros, es decir, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Pero la generosidad, como recurso de la gracia de Dios, nos saca de ese mundo viciado, nocivo, y nos pone en otra realidad. Nos pone en la realidad de una comunidad, nos pone en la realidad de una iglesia. Por eso, bellamente, cuando leíamos este texto esta mañana, que venimos a este lugar para disfrutar de los dones que Dios nos ha dado en su templo, en su iglesia, ¿verdad? Porque nos recuerda que no estamos solos, que tú y yo no caminamos solos, que no se trata simplemente de tus necesidades y de tus problemas, sin implicar que menospreciemos o que minimicemos nuestras propias situaciones, pero que Dios sí nos llama a nosotros a levantar nuestra mirada y ver que caminamos con otras personas a nuestro lado. Así que la generosidad nos ayuda en ese sentido. Pero también la generosidad hace que tú y yo podamos ver que todo lo que tenemos le corresponde a Dios. En el capítulo 9, versículo 8 en adelante, el texto nos muestra claramente esta idea. Dios es el que suple. ¿Tú has pensado en esto cuando te sientas, por ejemplo, a comer? Ahora que salgamos de este lugar y tú vayas a disfrutar de un plato de almuerzo. A veces nuestras oraciones por la comida se vuelven muy rutinarias, ¿cierto? Señor, bendice los alimentos, amén. Más como que es la llave que abre el plato, ¿cierto? Pero pensar conscientemente, este plato que está sobre esta mesa está ahí porque Dios lo ha dado. Una tentación o una tendencia muy fuerte en nosotros es a pensar que lo que tenemos es por nosotros. Porque yo soy muy trabajador, porque yo soy muy inteligente, porque yo trabajo de sol a sol, domingo a domingo, entonces esto que tengo, claro que me lo merezco. Y esto me lo he ganado, entonces esto es mío. Pero cuando tú y yo estamos participando de la generosidad, tú y yo estamos diciendo, todo lo que yo tengo proviene de Dios. Es por su fidelidad. Hermanos, y no se trata de cantidad, por favor. Que nosotros tendemos a pensar esto, que esto es con personas que tienen mucho o niveles económicos muy altos. No. Lo que Dios haya puesto en tus manos, la realidad de tu economía hoy, sea la que sea, mucha o poca, que en eso tú puedas reconocer que eso te lo ha dado Dios por su soberanía y por su gracia para ti. Y cuando tú y yo estamos siendo generosos, estamos diciendo, Señor, esto es tuyo, yo dependo de ti. Pero también Pablo menciona un último propósito que yo observo aquí en este texto,
Y es que Pablo menciona que cuando tú y yo somos generosos, ¿sabes qué sucede? Tú y yo estamos levantando la mirada hacia un mundo más amplio que este que vemos aquí. Es decir, cuando tú y yo estamos dando, es como que tú y yo estamos entrando en la realidad de un mundo mayor, más grande. Estamos saliendo de nuestro mundo pequeño, mis necesidades, mis luchas, lo mío, lo mío y lo mío, y estamos pasando a ver un mundo más amplio, una visión general, más grande del reino de Dios, de lo que Dios está haciendo. Por eso es que Pablo dice aquí que cuando ellos dan, producen en otros acciones de gracias ¿a quién? A Dios. Es como que cuando tú y yo participamos de la generosidad, otros están reconociendo lo que Dios hace en ellos a través de su iglesia. Tú estás levantando acciones de gracias en otros. Y eso es vivir para el reino de Dios. Es que cuando tú y yo invertimos en el reino de Dios, entonces estamos alzando la mirada a una visión más grande. Tú te estás participando de un reino mayor. Alguien dijo esta frase que me gusta mucho. El único dinero, escucha esta frase, el único dinero que verás en el cielo será el que tú inviertes aquí en el reino de los cielos. Eso es lo único que veremos. Eso es lo único que verdaderamente tendrá recompensa y en lo cual tú y yo nos vamos a satisfacer. Por eso cuando tú y yo participamos de la obra de Dios, cuando tú y yo sacrificialmente podemos dar para la obra de Dios, para los que están necesitados, tú y yo estamos entrando en esta dimensión de un mundo más grande y estamos diciendo que pertenecemos a un reino mayor, el reino de nuestro Señor. Así que hermanos, la generosidad coloca nuestra seguridad no en los bienes y posesiones, los coloca en la persona de Cristo. ¿Recuerdan cómo hemos titulado esta serie de predicaciones? Seguros en Cristo, seguros en Cristo. Esto quiere decir que aún la economía, lo que tú tienes, no es lo que te brinda a ti la tranquilidad y la paz. No es que tú te acuestas esta noche y estás tranquilo porque tienes mucho dinero en el banco, o te acuestas mal porque no tienes, sino que nuestra confianza y nuestra seguridad radica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien está en nosotros, quien nos cuida, quien nos guarda, ¿verdad? De esa manera lo que tú y yo tenemos se convierte en instrumentos que sirven a nuestro Señor, que sirven a la obra del Señor. Y quiero terminar con estas aplicaciones, hermanos, para ustedes en esta mañana, para todos nosotros en esta mañana. Lo primero es, leer un texto como este, hermanos, nos hace hacer evaluaciones, ¿verdad? Creo que nos confronta realmente de cómo tú y yo estamos invirtiendo nuestros recursos. Y otra vez, sean muchos o sean pocos, sean los que sean, todos nosotros somos llamados a evaluar y a revisar la manera en que tú y yo estamos usando esos recursos. Para algunos va a significar comenzar a dar un poco más. Sabes que nosotros con facilidad gastamos mucho para cosas momentáneas que generan placer, ¿verdad? Momentáneos. Pero que hemos de comenzar a mirar con esta perspectiva del Evangelio, que encontramos más gozo cuando damos en aquello en lo que realmente perdura para siempre, que es en la obra del Señor y que es para su reino. Quizá para otros va a ser evaluar sus gastos y considerar seriamente cómo estás gastando, cómo estás invirtiendo y pensar si hay que hacer allí ajustes o cambios. Para otros será trabajar con mayor esmero y con mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para ser más generosos, como Pablo dice aquí. Ustedes van a recibir más para ser más generosos. Yo te pregunto esto a ti hoy. Si tú quieres más, si tú quieres tener más, yo creo que todos nosotros, si fuéramos sinceros, tendríamos que decir que todos queremos más, ¿verdad? Creo que sería muy raro encontrar que alguien dijera que no. La pregunta es esta.
¿para qué queremos más? ¿Para qué tú y yo queremos más? La palabra dice que seamos nosotros como fuentes, ¿cierto? Como medios, canales que Dios usa para llevar recursos para su gloria. Así que piensa en cómo puedes tú, esta semana que inicia, hacer una evaluación de tu presupuesto, de lo que tú tienes y pensar, ¿cómo yo puedo poner esto al servicio del Señor? ¿Cómo puedo yo atacar el amor a lo material con esta expresión de generosidad? ¿Cómo es que yo puedo evidenciar el Evangelio en mi vida? No solamente cuando digo, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, realmente, sino cuando yo lo llevo a la práctica. No puedo decir, Señor, yo quiero ser generoso, no porque yo sea un buen hombre, una buena mujer, que me ha surgido este ánimo de ser generoso, no, sino porque tú has sido tan generoso conmigo, Señor, que no me queda más en gratitud que responder en generosidad. En este servicio de las 10, generalmente tenemos más padres porque tenemos Redir Junior a esta misma hora. Y yo pensaba qué tan importante es, padres que escuchan esta enseñanza, que comencemos a instruir a nuestros hijos desde ahora en esta práctica de la generosidad. Que ellos comiencen a entender desde ahora que dar es una manera de glorificar el nombre del Señor, porque es una manera de decir que estas cosas momentáneas y pasajeras no dominan nuestro corazón, sino que nuestro corazón se humilla más bien, única y exclusivamente, a la persona de nuestro Señor. Termino con este verso que dice Pablo aquí, capítulo 9, versículo 13. En efecto, dice Pablo, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. Escucha por favor esta frase: por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. Que el Señor nos ayude a evidenciar el Evangelio en nuestra vida a través de la generosidad. Cierra tus ojos y oremos para finalizar.